Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos de la agenda nacional e internacional. Esta semana la titular del Tribunal Electoral lanzó la advertencia de que la violencia está decidiendo quién aparece en la boleta y quién llega a los cargos públicos. Y el más claro ejemplo de esto ha sido Guerrero, el foco más rojo, donde aspirantes a cargos públicos en diferentes regiones del estado han sido asesinados o han dejado de competir luego de ser amenazados. Pero no es solo la violencia de las balas, también se ha vuelto constante la violencia verbal que aparece en todas las campañas, todo esto a menos de un mes y medio de las elecciones. Vamos a hablar de este tema el día de hoy en Entre Líneas y para ello me acompañan Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenas noches a todos. Aquí está también Martín Espinosa. Hola, Martín. Hola, Pascal, a todos muy buenas noches. Pepe, buen día. Pascal, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Y Francisco Garfias. Pancho. Hola, muy buenas noches. Pues bien, Pancho, a ver, te toca abrir fuego. La violencia pues ha sido uno de los temas dominantes de esta campaña electoral. Sí, definitivamente es un tema muy preocupante, es un tema que no se le ha dado la justa dimensión. Este asunto, por ejemplo, de que matan al candidato Abel Montúfar, candidato a diputado en Guerrero, Coyuca de Catalán, va a una partida de soldados y al día siguiente matan a 3, hieren a otros 3, pues es síntoma de que, digamos, el gobierno está perdiendo terreno en ciertas partes del territorio, está perdiendo soberanía en ciertas partes del territorio donde el crimen organizado se ha impuesto. Tú sabes que en ese municipio el PRI retiró a todos sus candidatos precisamente por miedo a que les pudiera ocurrir lo que a Abel Montúfar. Y bueno, han muerto, tú señalabas al principio del noticiero, son 13 o 14 candidatos que solo en Guerrero han muerto y la cuenta ya va en 91 desde que inició el proceso electoral, no solo de candidatos, sino de gente que está vinculada a los partidos o candidatos o alcaldes. Es decir, gente que está vinculada con la política. Eso es verdaderamente preocupante y te refleja también digamos, la ineficacia, la incompetencia o el fracaso de las estrategias de seguridad del gobierno federal. Es decir, y de los gobiernos locales, bueno, ya no se diga, ¿no? Hay que, estos llamados que me parecen un poco tardíos porque los asesinatos comenzaron pues, de hace mucho y es hasta ahora que están alzando la voz la gente. Ese día de la muerte de los 3 soldados, yo busqué voces de activistas de los derechos humanos. Condenando. Que levantaran la voz por los soldados, dijeran, hombre, caray, cero. Ni una declaración de condolencia, de solidaridad, de llamado. Encontré un mensaje del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, con las condolencias a sus compañeros que cayeron en el cumplimiento del deber. Busqué en las declaraciones de los candidatos, tampoco vi ninguna alusión al homicidio, la ejecución, porque fue una ejecución. Los soldados fueron emboscados de estos militares, cosa que también me parece pues como que inadmisible. Fabiola. Sí, fíjate que ahorita que retoma esto Garfias, es esta crisis, ¿no? Esta crisis tan evidente que ya vive el Estado mexicano y que en muy corta distancia para el relevo debiera preocuparle no solo a los candidatos y los partidos políticos que lo están impulsando, sino al gobierno, a las instituciones de gobierno. Porque tienes razón, los asesinatos empezaron, o del que tenemos noticia más pública fue con Colosio en el 94. Pero de ahí, pues es una constante en cada proceso electoral. De verdad, desde que vamos revisando intermedias, elecciones intermedias que son las locales o las federales, las estadísticas de muertos crecen. Y dos cosas rápido, los datos son
no solo de los muertos que hay, que son 13 candidatos con los 93 políticos asesinados, sino también, lo publicó Excelsior el viernes, 1,000 candidatos que tiraron la toalla. Se bajaron por las amenazas del crimen organizado, por las amenazas ya directas, no solo con mensajes o verbales o llamadas, sino o te bajas o te bajas. El INE lo ha reconocido. A nivel federal son más de 341 entre senadores y diputados que han solicitado, que han preferido perder este derecho político y constitucional de votar y ser votado por el miedo al crimen organizado. Si esto está pasando es que no hay control. Y lo que tú dices me llama mucho la atención, que no haya una sola voz que dé una condolencia o muestre su solidaridad por el ejército, por aquellos militares que sí hacen su labor, te habla de esta crisis institucional y de este enojo que hay contra el Estado y sus instituciones, que eso debiera preocuparles a los candidatos. Y ver que contrario, en lugar de solidarizarse o tomar un ejemplo de esto, mandan mensajes del 10 de mayo que para el público fue como una burla, ¿no? Fue algo que, ¿por qué me mandas un mensaje del 10 de mayo, candidato, si hay otras cosas que resolver, ¿no? Como miles de desaparecidos, creo yo. A ver, Pepe, estamos viendo violencia criminal o violencia política, es decir, ¿están matando a candidatos y funcionarios, servidores públicos porque hay mucha violencia en el país y les toca a ellos de repente? ¿O hay sistemáticamente el uso de la violencia con fines políticos, en tu opinión? Bueno, la verdad es que a mí, para responder la pregunta, para entrar al debate, me gustaría retraer la declaración de la presidenta del Tribunal Electoral, de Yanina Otalora, porque me pareció que hay que destacarla. Hay dos elementos que me parecen muy importantes de lo que ella está diciendo. El primero, un reconocimiento desde la máxima autoridad de justicia electoral respecto de la existencia de una situación de violencia generalizada. Eso es lo que está diciendo. Y está diciendo violencia generalizada no solamente en términos de lo que conocemos de la acción del crimen organizado respecto a la inseguridad pública global, sino específicamente respecto de aquellas acciones violentas que pueden constituirse en medios alternativos y legales que afecten o decidan quién está o quién no está en la boleta, un poco los datos que ya nos daba hace un minuto Fabi. Estas dos cuestiones me parecen de la mayor gravedad. Violencia generalizada, evidentemente ella se está refiriendo a violencia política y yo lo suscribiría y solamente con ver los datos. Tenemos a lo largo del sexenio de Peña 78 reconocidos oficialmente entre políticos y candidatos. Pero hay un punto que me parece especialmente preocupante y es ver el mapa justo de la violencia. En buena medida, lo que destaca ahí donde se han producido los crímenes es que han ocurrido en 6 o 7 estados. O sea, no es poco, aunque la violencia se registra en 19. 19 estados con casos de violencia política, 7 los más graves. Y dentro de estos 7, la mayor parte son estados que han vivido procesos de alternancia política en los últimos tiempos, o alternancias bastante recientes, y estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Chihuahua, por supuesto, tú lo decías en la introducción, Guerrero, pero hay que sumar ahí también Puebla y hay que sumar Oaxaca, 2 estados que también han vivido procesos de alternancia. ¿Cuál es el mensaje dentro de un proceso electoral cuando la alternancia no está sirviendo, al contrario, son los estados donde se registran los mayores números de crímenes? ¿Cuál es el mensaje para el proceso electoral que estamos viviendo? Las alternancias o los cambios de gobierno no están funcionando para responder a la principal demanda, pues poder integrar la representación popular a través de candidatos que libremente puedan acudir a las urnas. Ese me parece que es un mensaje especialmente grave y ahí coincido con Pancho. No le hemos dado el peso que esto realmente debería de tener. Es un asunto que pone en riesgo la contaminación que genere, y ahí coincidiría con también declaraciones del presidente del INE, de Lorenzo Córdoba, diciendo, a ver, señores,
sí es grave. Y es tan grave Van como que... 3 llamados, ¿eh? Sí. Lorenzo Córdoba en las últimas semanas. Martín. Yo quisiera retomar parte de lo que dice Pancho Garfias y José Buendía y unir las dos cosas en algo que me parece, ¿por qué no se está hablando con claridad de lo que está pasando en estos estados y particularmente lo que está pasando en las últimas semanas en Guerrero? Hay una descomposición de los partidos políticos, y no nada más de uno, quizá de todos, algunos más, otros menos, en cuanto a sus vínculos de candidatos y de caciques regionales en Guerrero, que durante muchos años han hecho política, pero que están vinculados desde hace muchos años al crimen organizado. Es decir, estaba yo leyendo los entretelones del asesinato de Abel Montúfar. Y empieza uno a revisar nombres y resulta que Abel Montúfar y su familia tienen relación de muchos años con otros políticos priistas a quienes se ha señalado de proteger a grupos criminales como por ejemplo los templarios. Y el enfrentamiento de estos grupos de los templarios con otros grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la amapola, del cultivo de amapola en Guerrero, que hoy sabemos, Excelsior lo publicó hace 2 años, mueve 1.200 millones de pesos al año en cultivo de amapola y se ha significado como el control, el motor económico de más de 1.287 poblaciones de Guerrero. ¿Cómo no va a intervenir este tipo de cárteles y de mafias en la vida política al grado de que estos grupos son los que colocan presidentes municipales, diputados locales en el Congreso por el poderío económico y el control que ejercen sobre muchas comunidades de Guerrero? ¿Qué estamos viendo hoy en esta elección del 2018? Cobro de facturas de grupos que se están peleando la plaza y que unos y otros colocan a sus principales piezas del ajedrez político financiados por dinero del narcotráfico, y eso es lo que está desatando la violencia hoy en día en Guerrero. Acabamos de ver otra noticia que dio hace unos días el Comisionado Nacional de Seguridad junto con el secretario de Gobernación, donde un candidato en el estado de Morelos también es detenido por pertenecer a un grupo de sicarios y de mandar a asesinar a sus rivales políticos. Es decir, que detrás de todo esto ya hay demasiados intereses entre los grupos que se están peleando por el control de estas plazas donde circula droga y donde se cultiva, en este caso, amapola, precursor de la heroína, y que es lo que en este momento está jugando un papel fundamental para ver quién se queda con el control político de estas regiones, pues totalmente bajo el control y el asedio del crimen organizado. Pancho. Sí, yo volviendo a tu pregunta si es violencia política o violencia vinculada con el crimen organizado, yo creo que tiene los dos elementos, pero mucho más. El común denominador es siempre el crimen organizado. Mira, hace poco estuve en Puebla, Diodoro Carrasco, que es el secretario de Gobierno, ustedes conocen el tema de San Martín Texmelucan, sí. Donde 185 policías fueron desarmados, 135 fueron apresados, policías municipales. Pues resulta que los nombramientos los hacía el presidente municipal vinculado al PT, que yo ahí con el emblema del PT, y él los firmaba y los autorizaba sin tener el control de confianza requerido, sin tener... No, y se pagaba por esas plazas, ¿no? Y se pagaba por esas plazas. Es decir, esto vinculado con la disputa que hay por allegarse la etiqueta o, digamos, la confianza, por ponerlo en algunos términos, del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, los malandrines de San Martín, los que se roban el combustible, el huachicol, ponían letreros hablando a nombre del cártel Jalisco Nueva Generación, y de acuerdo a lo que me platica Diodoro Carrasco, es la banda de un tipo que le dicen Loco Telles, que quiere ganarse la venia de este poderoso cártel, y
ser, digamos, el concesionario en San Martín Texmelucan, para utilizar términos el que tiene la franquicia. el que tiene la franquicia del cártel en San Martín. Hay solo una precisión. Evidentemente la fuente puede ser el crimen organizado, pero el propósito del ataque es influir sobre el curso de los acontecimientos políticos. Claro. Eso es lo que pero la vuelve violencia no política. entendida entre pleitos entre panistas que matan a priistas o priistas que matan a perristas. Es que el hilo conductor son los pleitos de las bandas rivales del control de drogas. No, y claro, y que quieren poner, digamos, a un presidente municipal que les deje a su vez nombrar al secretario de Seguridad Pública. No sé en cuántos municipios se da el fenómeno que es el crimen organizado el que está poniendo a los secretarios de Seguridad. Bueno, pues por lo pronto lo que tienes es que está concentrado el mayor número de violencia contra políticos en 222 municipios del país. Pero creo que ahí sí, Martín pone el dedo en la llaga. A ver, el propio presidente de la Asociación Nacional de Municipios lo salió a denunciar ya hace tiempo. Oigan, están atentando contra los alcaldes y contra los candidatos porque la pretensión del crimen organizado como fuente de la acción es poder incidir en las decisiones sobre los presupuestos y obras públicas de los municipios. Las licencias de alcoholes, de construcción, de bares, sí, donde opera finalmente. Sí. Ahora, tiene razón Pancho Garfias, o sea, no hay una estadística, no podemos decir cuántas policías municipales han sido penetradas por crimen organizado, porque quien tendría que darnos la fuente de información, que son las propias presidencias municipales, pues muchas veces están coludidas, ¿no? Y recuerdo el caso, no solo han desarmado a San Martín Texmelucan, han desarmado a muchas en diversas partes del país, todo el tiempo. Hay muchos municipios que ya no tienen policía. Exactamente. Y lo peor muchos de estos municipios de Guerrero no tienen policías. En local. Michoacán pasó, en Jalisco también, en Tabasco, ha pasado en todos lados. Pero el problema se mantiene, ¿no? Y, por ejemplo, pensaba, justo en el tema que es más caliente, que es Guerrero, que en Guerrero van 24 que han tirado la toalla, digamos que ya no quieren, y 22 muertos, o sea, entre candidatos y 22. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues recuerdo el caso de Iguala y de Ayotzinapa, ¿no? Donde Abarca tenía coludidas la policía, y no solo participó la policía de Iguala, sino también la de Coyuca. Es decir, es un entramado de complicidades que a mí lo que me alerta es esta radiografía, aunque no la tengamos precisa con los números, la tenemos desde hace mucho tiempo por las noticias, ¿no? Desarme de policías involucrados. Bueno, en Oaxaca, es que los estudiantes, que hacer, exacto, pero no lo hacemos. los estudiantes que desaparecieron por sus en obras Oaxaca, los conoceréis, así es. Y los amigos de Tlaxcala que fueron a buscarlos, la última referencia fue que policías los detuvieron. O sea, todo esto ya lo sabemos. ¿Qué sigue? El problema es que ¿Qué es tan vamos a fuerte hacer? el número de pesos que llevan estos negocios, que yo quiero ver cuál es el político guapo que dice rompemos con esto y nos vamos adelante y entambamos a todos los líderes. Exacto. Es una cuestión desde el Estado mexicano y desde las con más todas altas las esferas políticas. Totalmente. ¿Y qué vas a hacer con sí. esos policías desarmados? Sí. ¿A la cárcel directo o dónde? O a Están las en la filas cárcel, del... los de Bueno, en el Texmeluca. caso de de Puebla, Texmeluca, sí. pero hay otros que no. Estos que no pasan controles de confianza, ¿a dónde? ¿Los echas al crimen organizado? Por eso tiene que ser algo muy bien pensado. Es que aquí tú decías, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que de entrada tienen que coordinarse mejor los gobernadores con el gobierno federal y con los municipios. Pero aquí hay un problema, Pancho. Tienen que limpiar, de entrada tienen que limpiar el municipio, los municipios. ¿No? Tienen que darle mucho más, digamos, presupuesto a los municipios. Es decir, estos policías municipales, pues les pagan creo que 8,000 pesos. Digo, en el caso de San Martín, no, pongamos 8,000 pesos. ¿Cuánto se pueden ganar con el huachicol? O sea, mucho más. O sea, mientras no acabes con ese vínculo, el círculo perverso de bajos salarios y te jalan con la promesa de que vas a recibir más lana, es imposible. Tienen que limpiar necesariamente y después dotar de más recursos a los municipios. Limpiar y reforzar el municipio.
Tenemos que hacer una pausa en el programa. Regresamos con la opinión de Martín Espinosa. Esto es Entre Líneas, no se vaya. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando de la violencia física y la violencia verbal que se ha visto en las campañas electorales en las últimas semanas. Martín Espinosa. Decía Pancho en el bloque anterior que efectivamente hay que trabajar en coordinación, una mejor coordinación de todas las instancias federales, estatales y municipales para romper este círculo vicioso que se ha generado de muchos años entre grupos criminales y la colocación de sus piezas más importantes en cargos municipales, policíacos, de seguridad local y estatal y en los congresos de los estados, como lo estamos viendo en Guerrero y todo lo que esto ha generado. Pero en la práctica no se me va a olvidar una reunión que recién iniciado el gobierno de la alternancia con Vicente Fox a principios del 2001, que el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública tuvo una reunión con algunos periodistas de Grupo Imagen y nos decía, a la hora de que queremos coordinarnos con los estados, hay un rechazo de gobernadores y de presidentes municipales, no nos quieren dar su información, no quieren compartir información local importante, información que establece radiografías en materia de seguridad en los municipios y en los estados del país, no los comparten con la federación. Es más, su base de datos en materia criminal, ellos no la comparten con la federación porque ahí empezaba a crearse la plataforma México, ¿te acuerdas? Para subir todos los mismos datos a una plataforma y poder compartir datos en materia de criminalidad con todas las entidades federativas. Y el principal argumento, nos decía el secretario, era que estábamos invadiendo la autonomía estatal. El federalismo. Eso es el gran obstáculo porque hay muchos intereses atrás. ¿A qué presidente municipal le va a convenir o le va a interesar o lo va a hacer compartir sus datos de delincuencia si sabe que sus policías están pagados por el crimen organizado, si sabe que los cargos de la policía se le vendieron a tal cártel, si tal grupo criminal es el que le paga a los policías del estado para que les alerten sobre operativos militares o sobre operativos federales en contra del narcotráfico? Y entonces nos encontramos hoy, en el momento en el que estamos, con una descoordinación total, no porque no haya voluntad para coordinarse, sino porque los mismos intereses de los grupos criminales han propiciado, bajo el argumento falso de la independencia de los estados dentro del federalismo en el que vive México, para no subir esos datos, porque efectivamente pondrían en riesgo los negocios de las mafias y de los grupos que están incrustados en los municipios y en las policías municipales y estatales, ¿no? Pepe. Coincido con eso y quizá más grave aún fue la principal promesa del gobierno de Peña Nieto cuando llegó en 2012. Incorporar un enfoque de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para hacer mucho más efectivo algo que... ¿Dónde está esa coordinación? Algo que tampoco se produjo, digo, ya no en el principio del 2000, sino 12 y hasta 18 años después. No hay coordinación, no hay certificación de policías, no hay mando único ni mando mixto. Y son tres sexenios, ¿eh? Son tres sexenios. Vamos en la operación Texmelucan, vuelvo a lo mismo. Ahí sí hubo coordinación. O sea, entró la Policía Federal, gente de la zona militar, es que cuando quieren y lo pueden Policía hacer, Estatal. Macho, ¿no? ¿Qué ha pasado en San Martín después de este golpe que dieron conjuntamente las fuerzas federales, las fuerzas estatales en Texmelucan? Nada. Es decir, los policías están en la cárcel, el robo de combustible ha bajado, o sea, se puede hacer. Sí. Hay ejemplos de que ahora, funcionan, se puede pues, hacer, ¿no? pero necesitaríamos todo este respaldo institucional. Es decir, ya desarmé esta policía, pero como comentábamos con Pascal, hay muchas policías desarmadas ya, en donde ya no hay cuerpos policíacos, pero no ha habido un respaldo. Es decir, tampoco tenemos los suficientes elementos del Ejército y de la Marina para para estar patrullando cada tapando calle del cada hoyo, país, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Tampoco hay, a la par de ir desarmando, a la par de ir castigando y encarcelando a todos estos corruptos, porque agregaría un dato más a lo que tú decías.
también los gobernadores o que reciben una parte de este gran negocio del crimen organizado o son amenazados. Es decir, hay dos elementos más a toda esta cadena que tú mencionabas. Pero regresando a eso, a la par de esta limpieza que yo coincido con Pancho debiera hacerse, necesitamos ir fortaleciendo estos cuerpos que van a sustituir. Y eso no se ha hecho, porque no tenemos un plan, no hay un proyecto, en el Congreso está parado, no se discute qué tipo de policía es la que queremos y hacia dónde vamos. Y los candidatos lo tienen ya, el que gane, el que sea que gane, tiene esa puerta ya entre los dedos y no les importa. Y quizá habría que agregar otro aspecto a todos los que han señalado, ponerlo sobre la mesa, y es la mala distribución de los recursos. Porque si uno ve cuáles son los estados que concentran el mayor número de casos de violencia política, uno puede también ver que ahí hay un sustrato de mala distribución de los recursos. No solamente en términos de mayor pobreza, sino en términos del destino y la apropiación de los recursos que le llegan a nivel federal. Ahí tienes estados, por ejemplo, Chihuahua, donde tienes al mismo tiempo que un repunte de la violencia desde que comenzó o después de que comenzó el gobierno de Corral, al mismo tiempo que un litigio que tuvo con la Secretaría de Hacienda por el recorte de los recursos. Entonces, yo no descarto, y creo que es un factor también a considerar, que los lugares donde se está produciendo también coinciden con una mala distribución de los recursos, o dicho de otra manera, con una distribución política de los recursos públicos que se va reproduciendo no solamente desde la Secretaría de Hacienda, sino luego en las instancias estatales y municipales, por ejemplo, a la hora de asignar los recursos, por ejemplo, a la capacitación de policías, etcétera. Periodistas también. Y con un agravante, que evidentemente, si estos son sitios donde la distribución de los recursos es mala, es muy probable que los elementos del crimen tengan mejores recursos que enfrentar a las propias instituciones municipales. Un caso de lo que tú dices, perdón que te interrumpa, es Veracruz, ¿no? Veracruz hay violencia, hay cártel, hay zonas de verdad devastadas, o sea, ya no te puedes, hay comunidades que han sido desplazadas, y es el Estado con más deudas y que quedó saqueado por gobernadores. Mala administración de recursos, ¿no? Nayarit también. Yo tomaría el caso de Chihuahua. Chihuahua, que ha estado en el aparador en los últimos días. Ustedes saben, tuvieron un fin de semana negro. Sí. Ayer, antier, otra vez matanzas. Es decir, ahí tenemos el caso típico del gobernador en rebeldía con el gobierno federal. ¿Hasta dónde termina todo este asunto? Sí. Porque se le dio a Javier Corral todo el dinero que quería, incluso más, porque él hablaba de 700 millones de pesos que estaba reclamando de un programa de apoyo financiero que se había acordado, y le dieron 900, se los entregaron. Él no cumplió con la parte con su parte del compromiso de trasladar a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez a un penal federal, alegando que se lo querían traer al Estado de México en lugar de un penal federal. O sea, él marca dónde el gobierno federal tiene que llevar a un preso. En fin, hoy Javier Corral está en la obligación de recurrir al Ejército y a la Fuerza Armada porque no puede controlar la violencia que vuelve a poner al estado de Chihuahua, donde sí había habido avances. Y ahí hay 80 candidatos que tiraron ya la toalla, de lo que se publicó apenas, 80. Tocaste un tema básico, Pancho, el combate a la delincuencia, el combate a las mafias, el combate al tráfico de drogas, el combate al crimen organizado, el combate al delito, no puede partidizarse. En el momento en que tú partidizas las políticas para desarticular bandas criminales, para combatir el tráfico de cocaína, de marihuana, de amapola o la siembra de amapola, pues en el momento en que tú lo partidizas, en ese momento estás segmentando el conflicto y lo que estás haciendo es partirlo en cachitos, y cada cachito en sí mismo ya es un problema regional y se multiplica cada fragmento, cada segmento. Cruza fronteras estatales. Y claro, y el crimen no reconoce y el crimen no afecta si tú eres de tal bandera o eres de otro color o eres de un partido o eres del otro.
el crimen afecta a toda la sociedad por igual y ese ha sido un error de los partidos y del Estado mexicano de querer partidizar el combate y a la cruza las criminalidad. entidades. El crimen organizado de Guerrero, que toca Totalmente. forzosamente a Michoacán, que toca parte del Estado de México, Bueno. la parte de Morelos, y luego ya de ahí el traslado hacia el norte del país. No, este definitivamente tendría que ser un tema de Estado, ¿no? Claro. Yo creo que Es un tema de Estado. es un tema de Estado, pero no es tratado como un tema de Estado, Exactamente. ¿no? Por la clase política, Pepe. Sí, creo que es un tema de Estado y un tema que tiene que ver con la estabilidad y con la forma de conseguir estabilidad. En una democracia no puede ser solamente con el reparto de rentas. Y el reparto de rentas a donde nos ha llevado justamente es entregar dinero a estados y municipios sin saber cuál es el destino, por ejemplo, si van a terrible. fortalecer las capacidades institucionales de las policías. Es que tienes que de tener los instrumentos de ministerios medición, públicos. ¿no? O sea, cada recurso público, cada peso del erario tendría que ser tener un instrumento de medición para ver cómo está funcionando. Y no tenemos tampoco eso. No hay diagnóstico, más que el diagnóstico general y lo que vemos todos los días, pero no hay diagnóstico sobre quiénes están cayendo en las redes del crimen organizado, ¿no? Que ahí tendría que haber una labor de contención, políticas sociales muy específicas para evitar que jóvenes de 15, 16 años ingresen en el crimen organizado. No hay contención y tampoco hay un diagnóstico general sobre lo que está ocurriendo y entonces no se sabe a dónde mandar los recursos. Se hace, como tú dices, con criterio partidista y sin instrumentos de medición. No hay medición, hay moches. Ese es el problema. Pero ¿no? para la bolsa de los políticos. Exacto, es a ver cómo repartimos este dinero supuestamente para fortalecer el gobierno local. Esa es la justificación que cabe dentro de la partida 23 y 33, pero no hay ninguna constatación, ni medición, ni proyectos. A ver, ¿qué proyectos? Ahora- ¿Te dan los moches con qué proyectos? ¿Con cuáles? Y decir que sí hubo un esfuerzo en la administración pasada, que no se retiró en esta administración. No sé si lo recuerdan, No se que continuó. llamaban, que se llamaba el subsemún mentado, que eran los recursos federales que se otorgaban a los estados justamente para fortalecer fuerzas policíacas y mejorar la seguridad en la zona. Pero con criterios Pero con y criterios, reglas, ¿no? reglas y programas. Sí. Los primeros años del subsemún no se gastaba ese dinero porque ningún estado y por ende ningún municipio mandaba el proyecto y la forma en cómo los iba a gastar. Se los dieron y no mandaron la justificación. Se suspendió ese proyecto. El subsemún sigue, porque por decreto no ha desaparecido, ni los presupuestos lo han desaparecido. Pero nadie rinde cuenta sobre cómo, en qué áreas y qué proyecto voy a hacer. Que eso debiera ser ejecutivo. Pero el dinero sigue llegando. El dinero sigue. Algunos Sigue ya no. llegando. Y hubo hasta ¿Con qué protestas. comprobación? Sí, pero esas partidas existen todavía. Existen. Sí, claro. Subsemún, Existen. Fortamún, todo eso. Sí. A ver, está el tema de los desaparecidos. Lo obvio es que se tuviese ya una base de datos de ADN. Increíble. Y lo tiene que exigir la sociedad civil a través de las personas organizadas que tienen familiares desaparecidos y lo tiene que ir haciendo caso por caso, ¿no? Bueno, tampoco hay un registro de la gente que llega al CEMEFO de cualquier entidad del país y no hay las causas de por qué llegó y dónde llegó. Ese era un grave problema, contaban expertos de seguridad, de hace 5 años. Seguimos sin tener estadísticas Bueno, hay de la CEMEFOs gente en el repletos CEMEFO. donde ya no caben y ya no saben ni quién está ahí. Ajá, pero Chilpancingo, por era ejemplo. bien Bueno. importante tener un registro, es decir, fulanito, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no? En Chihuahua, arma, ¿no? Grueso, calibre, todos esos datos te permitirían tener una construcción, una base de datos. ¿Te acuerdas de un ejercicio que intentábamos siempre hacer en Excelsior? Es decir, persona acusada de narcotraficante, ya metida en la cárcel, ¿a qué estado pertenece? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Sí, ¿Qué sí, tipo sí, de... un perfil. Y vas haciendo el perfil, ¿no? Sí, igual de las personas, personas asesinadas y personas encarceladas. Encarceladas, ¿no? Que yo creo que es el hacer el camino a la inversa de por qué cayeron en las garras del crimen organizado y qué se podría hacer para evitarlo. Ahora, Sí, no, pues la verdad es que ahí lo que estamos reflejando otra vez es el tema de inacción. No está habiendo mayor acción, a pesar de que pues no necesitaban haber tenido incluso la ley de desapariciones forzadas que salió recientemente para haberle entrado a reformar eso. Ni tampoco deberíamos Los forenses, tener- ministerios públicos. ¿y sabes no había qué? razón. Tampoco tendríamos que tener una ley de víctimas para reparar el daño a las víctimas. Tendremos que empezar antes, ¿no? O sea, ¿cómo evito que yo tenga víctimas y no darles un dinero a las víctimas? Debiera yo tener ese dinero
para fortalecer mis cuerpos de seguridad, para acabar con la corrupción, para desarmar, para preparar policías y no para reparar el daño a las víctimas. Creo que es ilógico. Me llama la atención cómo nuestra discusión ha ido hacia el panorama general de inseguridad en el país. Bueno, y creo que es obvio, o sea, porque creo que no podemos sacar las campañas de lo que está pasando a nivel nacional. Si les parece, podemos hacer ese vínculo en el siguiente bloque del programa. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Estamos hablando esta noche de la violencia física y la violencia verbal en el contexto de las campañas electorales. Pepe, hemos dejado de lado un poco la violencia verbal, que también está ahí, que bien puede ser un reflejo de la violencia física que estamos viendo. Yo creo que son dos cosas separadas. Creo que la violencia en general en el país y particularmente la política corre por un lado, corre con sus propias lógicas, no obedece solo a aspectos electorales. Son 78 los alcaldes asesinados, ejecutados, no solo en la campaña, sino en todo el sexenio de Peña. Y creo que ese dato sí te ilustra de que estamos ante un fenómeno que sigue sus propias lógicas, que es la que analizamos, digamos, en los segmentos anteriores. La otra parte sí es el discurso de odio. Y ese sí me parece que es muchísimo más electoral. Tampoco es exclusivo de México. Es un fenómeno que se ha, digamos, desatado e incrementado. Ahí está, por ejemplo, el tema de Charlie Hebdo en Francia, los ataques contra los musulmanes. Ahora, el tema es de qué manera o hasta dónde, aunque sean ámbitos distintos, tienen o se pueden contaminar o pueden influir uno sobre otro. Eso es lo que me parece que es lo más peligroso del asunto. Hasta dónde el discurso de odio puede generar espirales reales de asesinatos y crímenes y hasta dónde ese terreno fértil es el que de alguna manera desata o permite que incluso a veces al amparo de la libertad de expresión, pues el discurso de odio se llega a justificar, que ese ya es el peor de los mundos. Yo creo que la violencia verbal, la línea entre la violencia verbal y la violencia física es muy delgada. Y muchas agresiones físicas derivan de la violencia verbal. Todo empiezas con palabras y acabas a trancazos, en muchos casos, o a balazos, en otros casos. Sí, efectivamente yo creo que ha habido un exceso, un abuso de este discurso de odio del que estás hablando. En alguna columna yo puse que estábamos viviendo la reedición versión siglo XXI de lo que fue la lucha de clases, este tema de los ricos malos, los pobres buenos, trabajadores y empresarios uno en contra del otro. Afortunadamente parece que se está corrigiendo. Ya salió la bandera blanca, ya anunció López Obrador que se va a reunir con los dirigentes de la Coparmex. Es decir, ya hay un cambio de actitud que a mí me parece obligatorio, necesario. A nadie le conviene que los hombres del dinero y el puntero en las encuestas estén contrapunteados. Claro. O sea, es muy peligroso, es muy, es cierto que ellos no son sucursales de la Madre Teresa y que tienen un afán de lucro. El empresario, pues para eso trabaja, para ganar dinero. Es legal. Pero no hay que perder de vista que son ellos también los que ponen los empleos, si tienes pleno empleo, tienes tranquilidad, tienes estabilidad. Si empiezas a retirar inversiones porque no sabes qué se viene, entonces ahí empiezan a haber problemas cuando la gente no tiene que comer. Entonces los pueden enganchar como sicarios, se meten a la delincuencia a robar, etc. Todo el mundo hace lo que tenga que hacer para darle de comer a su familia, pues, ¿no? Entonces ahí yo creo que es muy irresponsable estar contrapunteando a la sociedad, sobre todo en este asunto de ricos y pobres, empresarios y trabajadores, claro, minorías rapaces y pueblo bueno, en fin, cosas que dividen al país. Polarizan, ¿no? Polarizan. Sí, que es lo que hemos estado viendo. Yo quisiera sacar a colación unas declaraciones hace unas semanas en una entrevista que le hicieron al secretario de Salud del Gobierno Federal, el doctor Narro.
que además el doctor Narro a mí se me hace una persona observadora de lo que pasa en la sociedad, un gran observador social. Por haber estado en la UNAM, ahí es un gran observatorio de lo que pasa, sobre todo en los jóvenes y en jóvenes de estratos populares o bueno, de todos los niveles, pero más que nada populares. Y decía el doctor Narro, lo que yo estoy viendo es que hay una rabia social. Y él decía, este fenómeno que hay que atenderlo bajo ciertas ópticas, esta rabia social es producto, entre otras cosas, de que a la gente no se le habla con verdad, decía. Entonces hay que regresar a hablar las cosas como son y también resolver problemas fundamentales para el país que no se han resuelto. Y él hablaba de que este fenómeno no es nada más en México, él observa en el mundo un gran descontento. Dice, las poblaciones del mundo están inconformes, hay frustración, hay un clima como de que no nos sentimos bien, de que no estamos a gusto. Y hablaba del tema social como uno de los productores de esta rabia social, donde señalaba precisamente falta de oportunidades para los jóvenes, las nuevas generaciones, sociedades que viven en pobreza, mientras otros estratos pues, están muy alejados de ese nivel y tienen muchos privilegios, ¿no? Y yo creo que efectivamente hoy vemos a nivel mundial un gran descontento de las sociedades en general. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en este proceso electoral? Que efectivamente yo recuerdo hace varias décadas que se analizaban los problemas en México de manera unitaria. El tema de la inseguridad, uno, el tema de la corrupción, otro, el tema económico, otro de las carencias económicas. Hoy, en pleno siglo XXI, yo creo que hay un cóctel de una serie de problemas en la sociedad que hoy hacen más difícil su solución porque son problemas que van interconectados unos con otros. Hoy no podemos hablar nada más del problema de la inseguridad per se. Hoy no podemos hablar del problema de falta de oportunidades separado del tema del narcotráfico. Es decir, como que hoy están mezclados, lo que complica aún más este tema electoral y sobre todo este tema de crispación en la sociedad. Pero si bien muchos de esos problemas están generando aquí y en otros lados ese malestar y esa rabia de la que dices, y además coincido, creo que también hay que decir que la manipulación está teniendo escenarios específicos como las redes sociales. Sí. No son en cualquier lado ni son gritos en las plazas Eso públicas. no existía hace 20 años, ¿no? Es ahí. Y en buena medida hay responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Pues en una buena proporción, esos discursos de odio y de ataques que se generan en las redes sociales son pagados. Son acciones deliberadas de las campañas de los candidatos. Bueno, ¿de dónde salen los bots, no? Exacto. Ahí es donde Bueno, antes no había candidatos y la violencia verbal estaba igual. Sí, yo creo que también. Sí, pero hoy es más, como que prende más rápido por el tema de las redes enteramos Más sociales. rápido y rápido, se ¿no? extiende más Y rápido. se extiende también, sí. rapidísimo. A ver, y el lenguaje. Y el lenguaje Sí. que se utiliza, yo Muy creo que es radical. distinto, es muchísimo más violento. Pues yo que el que existía he visto antes. violencia Sí, en las redes yo también sociales creo. desde hace ya mucho Yo tiempo. también creo no, que no, lo que no es hizo era- nuevo con las elecciones. No, las redes No, sociales. pero no. vienen creciendo, Pancho. No, digamos que es un elemento adicional, No, pero le la dieron- violencia verbal. Exacto. esa Le ya dieron está. visibilidad. Es justo lo que estoy diciendo. Es en ese escenario, en esas redes, es donde se está produciendo ese nivel de violencia, que además, si es manipulado por los propios candidatos a través de campañas dirigidas y orientadas para enrarecer el ambiente, pues se multiplica. Ahora, tú decías en el corte pasado, que cómo fuimos derivando, ¿no? Empezamos a hablar de la violencia política, candidatos, y de repente empezamos a hablar de el diagnóstico de inseguridad que hay en el país. ¿Y por qué? Pues porque finalmente es de las preocupaciones primordiales del ciudadano, ¿no? Yo creo que la más importante. Inseguridad y corrupción, porque se vive a diferentes escalas. ¿Y por qué tocar el tema? Porque efectivamente sí hay
penetración del crimen organizado en la política, que antes, yo también coincido con Garfias, esto existió toda la vida, solo que las redes lo hacen ver más, pero antes hablábamos ya de narcopolítica, ¿no? Y desde hace muchos años. Entonces, esto es un ejemplo de narcopolítica, policías que colaboran con los guachicoleros, con el triángulo, se llama el triángulo rojo de esa zona del Huachicol, el triángulo dorado del lado de Durango y Nayarit, no es un triángulo, pero es el círculo rojo de Guerrero, o sea, siempre ha habido influencia. ¿Por qué el narcotraficante quiere decidir qué presidente municipal, qué jefe de la policía, qué diputado local? Porque necesita preservar ese negocio. Ahora, ¿cómo le afecta al ciudadano? Pues porque levantan a sus hijos o secuestran a sus hijos. Claro, hablamos de los ciudadanos ya de cada entidad. Te roban el coche, te extorsionan, te cobran derecho de piso si tienes un local. En el caso de Guerrero, en toda la zona de Tequesquitengo, muchos negocios cerraron porque ya había cobro de piso en los restaurancitos de fines de semana. Por eso es importante, porque esto debiera estar en la agenda de los candidatos. Nos vamos a la violencia que ellos mismos, no ellos, pero sus equipos generan a través de redes sociales. Te causa una polarización social. Incide porque ya en nuestras comidas familiares o de amigos empezamos a tener posturas radicales sobre la política y nos estamos enfrentando. Por eso todo es como una amalgama de lo que está pasando. Y dejo el tercer punto. La violencia del discurso de odio nos ha llevado a un linchamiento también social, donde el propio ciudadano es el censor de lo que decimos y no decimos. La idea, qué bueno que tenemos la libertad de expresión, qué bueno que tenemos ya estos canales de distribución de lo que pensamos que son las redes sociales, y no solo Facebook, Twitter, sino el WhatsApp. Qué bueno que existen, pero también nosotros mismos tenemos que ser responsables del uso que le damos, de lo que escribimos, porque nos hemos convertido los ciudadanos en los primeros linchadores sociales de lo que piensa y opina el otro. Sí, y el último elemento de la violencia, que es la violencia política de género, en donde las mujeres no llegan a las candidaturas que les corresponden. Y el caso de Oaxaca. A ver, platica el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca, porque se lo quiero a las personas que nos ven y a Pepe Buendía, que no le guste el asunto como tal. Pepe? ¿No? Pepe. No, resulta que en el caso de Oaxaca, recuerden que ya por ley tenemos que tener el número de candidatas mujeres, que es 50% y 50 hombres. Oaxaca es muy complicado por el tema de usos y costumbres, que también no avanzamos por ahí. En Oaxaca, nada más para el dato de la violencia, hay 306 candidatos que tiraron la toalla, 306. Si a estos le suma más o menos 19 que fueron suspendidos sus derechos políticos, porque en los lugares donde van candidatas mujeres, hombres se disfrazaron, usurparon una identidad de transgénero y los denunciaron. O sea, yo con tal de que esta mujer no llegue, digo que soy transgénero. Y así asumieron las candidaturas. Ahorita hay un proceso, hay una suspensión temporal, porque es algo inédito también, pero eso también se llama violencia política de género. Y el propio tribunal lo ha establecido. Entonces, creo que estamos en una sociedad en crisis. O sea, no son verdaderas personas transgénero. No son verdaderas personas. Hombres que se hicieron pasar por transgénero para usurpar las posiciones. Para cubrir las mujeres, exactamente. La fórmula hombre-mujer. Para balancear hombre-mujer. Y en abono de lo que tú dices, de cómo los vínculos que hay entre las alcaldías y el crimen organizado, un dato que les va a poner los pelos de punta. Los 6 cuerpos descuartizados en Texmelucan eran familiares de regidores. Fíjate. ¿Sí? De regidores. De regidores. Del cabildo. Del cabildo. Sí. Así es. O sea, todo lo que eso te está revelando. Exacto. Sí, la presión del crimen sobre la política, la penetración en las instituciones, que bueno, este es Texmelucan, pero son muchos otros lugares del país. Y yo creo que Texmelucan es una muestra de lo que pasa. Y yo creo que la reflexión es esta, ¿no? Para todos nosotros. Es decir, vamos a usar otra vez a esta violencia del discurso de odio, esta violencia verbal. Pues hagamos a un lado esa violencia verbal y empecemos a preguntar cómo. O sea, ¿de qué sirve que yo, que estoy fan de X candidato, pida, ya no vean las películas de X porque está en contra, ya no lean a Prengano, ya no vayan al cine de fulanito, ¿no? O no votes por tal porque te va a quitar el colegio, la educación, las instituciones. Y decir, sí, no, y es que pelearnos. No sustituye a las propuestas, ¿no? En lugar de eso, debiéramos, a ver, señor candidato, el que sea, ¿cómo le vamos a hacer? La radiografía aquí ya está.
¿Cómo le vamos a hacer si hay una homologar gran policías? fragmentación social, ¿no? ¿no? Y esa fragmentación social lo que te genera es división, lo que te genera es falta de coordinación entre instituciones y ciudadanos. Oye, ¿qué mejor radiografía puede tener de lo que está pasando en la sociedad? Por ejemplo, instituciones como el Ejército Mexicano, que tiene zonas militares en todo el territorio nacional. ¿Qué mejor pulsación del país puede tener una institución religiosa que tiene sacerdotes distribuidos en comunidades alejadísimas, donde el mismo sacerdote, como dijo el obispo Salvador Rangel de Chilpancingo, Chilapa, dijo, pues a mí los narcos me dijeron y me vinieron a decir que van a empezar a matar candidatos porque no cumplen sus promesas, porque se roban el dinero de la gente, porque aprovechan su situación para el narcotráfico y demás. Y los mismos grupos criminales son los que ejecutan a estos políticos, a los cuales protegen o a que son rivales de las bandas con las que se enfrentan en los estados, ¿no? O sea, ya hay mucha fragmentación en la sociedad que impide el poder resolver a fondo estos problemas. Y no sé si coincidan, pero no, este discurso o el reflejo de estas realidades no la estamos viendo en el discurso y las propuestas de los candidatos en general. Están mucho más generales, mucho más etéreas, mucho más repetitivas. A pesar de que ha avanzado un poco, digamos, las fisuras en el consenso sobre el modelo de seguridad, y ya hoy es mucho más cuestionado de lo que era antes, todos están de una u otra manera sosteniendo el mismo modelo. A ver, ahí les va este dato. O sea, el aeropuerto se ha convertido en un tema central de la campaña, muy por encima de los temas de seguridad. Yo creo que si contamos el número de minutos dedicado por los candidatos al tema del aeropuerto, no estoy diciendo que no sea importante, es muy importante, pero vaya, en estos momentos está demasiado frente a lo que estamos viviendo en materia Desde de mi seguridad. punto de vista es para porque- el que va todos los días en el microbús y lo asaltan, para el que tiene un hijo desaparecido, es decir, el tema del aeropuerto. ¿Qué significa? es ¿no? que Absolutamente, para mí es absolutamente. Bueno, el- significa más empleo, Sí. significa desarrollo para de esta acuerdo, zona, es muy importante, significa- Pancho, pero, Sí, pero en vaya, este está momento- sobredimensionado. Sí, Sobredimensionado. yo digo que se ha convertido en un emblema. Andrés lo cogió como su emblema Como en contra, bandera. Sí. y los otros Sí, sus a mí adversarios a mí me parece que es parte de esta estrategia política solo de campaña, es decir, solo discursiva, es decir, De yo no candidato, entrarle a los exacto, temas. yo candidato puntero decido mi agenda y mi agenda es esta bandera me va a gustar, incluso me va a polarizar con los empresarios, incluso voy a hacer que los empresarios respondan, voy a mantener la agenda periodística en los diarios durante todo ese día, la pongo. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que los otros candidatos participan de ese juego. Sí, porque y la tampoco respuesta siguen la agenda. es Porque a tampoco esa tienen grandes agenda. propuestas. Nadie ¿Por tiene qué no, propuestas porque no le sobre lo que quieren hemos estado entrar al hablando. tema? hablas de propuestas. No le quieren entrar al tema. Es un tema que realmente a mí también me preocupa mucho, esta feria del populismo que tenemos. Y de esa no se salva ni mes. No, nadie. Ayer andaba hasta ofreciendo 1,200, ¿no? pesos. Sí, a las mamás. Alejandra Barrales, 2,500. No, bueno, quién José da más, Antonio, quién más. José Antonio Mil Parece ya retomó subasta. la tarjeta rosa. Parece subasta. Llegamos al final de esta manera. Lástima, ese es tema. Gracias. Sí. Yo creo que hay que volver Populismo, sobre sí. Yo creo que hay que ver esa feria del populismo, como dices, Pancho, hay que volver sobre ella aquí en Entre Líneas. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a usted en casa por haber visto esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.